voy a cambiar de tema para saludar al ministro de Trabajo, que es Antonio Sanguino. Ministro, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo te va? Un saludo muy especial para ti, para todo el equipo de Caracol y para toda la audiencia. Gracias, ministro, por estar con nosotros en Caracol Radio. Creo que este año no habíamos tenido la ocasión de hablar. Hoy van a hacerse unas movilizaciones en varias partes del país, convocadas por el gobierno, con el lema "La patria no se vende", 7 de enero a las 4 de la tarde. Esto, por supuesto, ministro, tiene que ver con el enfrentamiento y las acusaciones que ha hecho el presidente Trump contra el presidente Petro. Sí, por supuesto, hay un momento de alta tensión. Han habido unas circunstancias en los últimos días que, a juicio del gobierno, ameritan una convocatoria a la sociedad colombiana, primero para rechazar amenazas de agresiones o de intervenciones militares de Estados Unidos en territorio colombiano, que violaría claramente nuestra soberanía nacional y nuestra integridad territorial, y por el otro para rechazar también las acusaciones, la escalada de agresiones y acusaciones del presidente Donald Trump, a veces con un tono bastante digamos, muy poco usual en un jefe de Estado, contra el presidente de Colombia, que es el presidente de los colombianos y que simboliza la unidad nacional. Así que nosotros consideramos que la sociedad colombiana tiene que expresarse para que el mundo y el gobierno de Estados Unidos sepan que Colombia es un país soberano y que Colombia tiene el derecho de decidir su destino y de proteger su democracia. Sí, eso es indudable, ministro, y yo creo que aquí hay que hacer un frente común en ese sentido. Aquí hay que hacer un frente común para decir que sería absolutamente inaceptable cualquier operación de los Estados Unidos en Colombia, y también, por supuesto, las acusaciones que ha hecho el presidente Trump contra el presidente Petro. Pero ¿no les preocupa que de pronto la marcha termine convertida o que se pueda ver como una defensa del régimen venezolano y de Maduro? Para nada. Para nada, nosotros hemos sido muy cuidadosos en el tipo de mensaje que hemos hecho para convocar esta movilización, como también lo han hecho las organizaciones sociales y las fuerzas políticas que están convocando esta concentración en las principales plazas del país. Tenemos claro además que en el caso del presidente Gustavo Petro estamos hablando de un presidente sobre el que no existe ninguna duda en su elección. Es un presidente legítimo y estamos hablando de un país que tiene unas instituciones sólidas, que tiene una justicia que opera, que tiene además unos mecanismos de cooperación judicial con Estados Unidos, de cooperación militar, incluso en la lucha contra el narcotráfico. Así que aquí no hay ninguna justificación para que existan ataques ni amenazas de ataques por parte de Estados Unidos sobre Colombia. Colombia tiene una larga tradición, desde que perdimos Panamá con Estados Unidos precisamente, de relación binacional, bilateral con Estados Unidos. Y yo creo que eso no se puede poner en riesgo, digamos, por una actitud imperial por parte de Estados Unidos, que quiere traer una trasnochada doctrina, la doctrina Monroe, no solo contra Colombia, sino contra América Latina y el mundo. Ministro, ¿cómo hacer para que esto no se nos vuelva un tema electoral? Y se lo pregunto porque hoy seguramente en la marcha pues vamos a ver los candidatos del Pacto Histórico al Congreso, los candidatos del Frente Amplio, precandidatos a la presidencia de un lado, y eso en la marcha. Y por supuesto, criticando la marcha desde la otra orilla, pues hemos visto también a la derecha y a otros sectores aprovechando el tema para azuzar el tema electoral. ¿Cómo hace el gobierno para garantizar que esta situación, que es tan delicada y que involucra nuestra soberanía, no termine convirtiéndose en la bandera de quienes quieren aprovecharla y sacarle réditos a eso para las elecciones de marzo, de mayo, aquí tenemos en Colombia? Yo le aseguro que en la tarima de la concentración en la Plaza de Bolívar, y yo creo que en todas las plazas del país, pues no van a haber arengas de candidatos. Va a intervenir el presidente de la República, precisamente para evitarlo. Ahora, es inevitable que quien quiera marchar lo haga, y que quien quiera expresarse también lo haga. La oposición política, pues es la primera que ha asumido y acogido la actitud imperial de
de Donald Trump y la actitud de agresión de Donald Trump contra Colombia y contra el presidente de Colombia, a veces incluso rayando el Código Penal, ¿no? Voces de la oposición para convertirla en un instrumento de campaña electoral, ¿no? Muchos candidatos han cogido al presidente Petro y han replicado las acusaciones del presidente Trump, incluso han invitado a que nos invadan como una estrategia electoral. No ha sido el gobierno. Así que, digamos, puede parecer o puede resultar inevitable que esta actitud de Donald Trump pues se convierta en un tema de campaña. Es inevitable porque es un asunto de discusión pública y de discusión política. Pero desde la conducción de la movilización y de la expresión de protesta ciudadana en el día de hoy, y desde el propio gobierno nos hemos curado muy bien en que sea la voz del gobierno y la voz del propio presidente la que se exprese. Quiero cambiarle de tema, ministro. Ahí queda la convocatoria. Ustedes han sido muy juiciosos para molestia de algunos contratistas de los ministerios en usar esas redes sociales también para hacer la convocatoria, que como usted dice, pues es de libre asistencia a la gente que quiera ir y a gritar las arengas que le parezcan, pues eso hace parte de nuestra libertad de expresión. Pero le quiero cambiar de tema porque no tengo ya tanto tiempo. El gobierno y usted anunciaron hace unos días que están estudiando la posibilidad de desindexar el incremento del mínimo del asunto de la vivienda, particularmente la vivienda de interés social, que pues con esto que ha ocurrido se va a incrementar en los topes que tienen las viviendas de interés social. Parte del problema, ministro, es que algunos creen que cualquier modificación que se haga en ese sentido no lo puede hacer el gobierno vía decreto, sino que hay que hacerlo a través del Congreso de la República, porque pues eso depende más del Congreso, que si lo hacen vía decreto corre el riesgo de que de pronto se caiga. ¿Es así de fácil desindexarlo? Y si es así de fácil, ¿para cuándo? Pues estamos avanzando, ya está muy avanzado un decreto. Por supuesto, tenemos, y es lo que ha demorado la expedición de ese decreto, estas consideraciones legales. Tenemos que examinar muy bien qué tipo de decreto podemos expedir, de tal suerte que no corra el riesgo de que resulte, digamos, objetado por las Cortes, ¿no?, ante una eventual demanda de cualquier ciudadano interesado en que esa desindexación no se produzca. Así que estamos buscando, encontrando la fórmula. Yo creo que ya hemos avanzado mucho para poder proteger el derecho de las familias de menores ingresos y de los trabajadores a la vivienda de interés social, a la vivienda de interés prioritario, y con ello disminuir el efecto o el impacto que pueda tener el incremento del salario mínimo sobre el costo de este tipo de viviendas. Es decir, usted nos confirma, ministro, que sí están trabajando en un decreto y que en lugar de hacerlo por vía legislativa, con la asesoría de la Secretaría Jurídica de Palacio y de asesores que tienen ustedes jurídicos en distintas dependencias, van a tratar de hacerlo a través de un decreto. ¿Entendí bien? Sí, señor, así es. Ministro, no para que vamos a convertir esto en un tema de controversia, porque ya sobre la leche derramada no se puede llorar, pero ¿no hubiera sido mejor pensar en esto antes de incrementar el salario en el 23% y no después? Pues fíjese que nosotros desde hace rato venimos pensando en este asunto de la vivienda. Lo estuvimos conversando los tres ministerios, Hacienda, Vivienda y Trabajo. Semanas antes incluso de decidir el incremento del salario mínimo. En todo caso, este gobierno ha desindexado 225 bienes e ítems que estaban atados al salario mínimo. Ya muchos están desindexados, muchos bienes de consumo de las familias y de los ciudadanos. Pero bueno, este es un asunto que se nos convirtió, digamos, en una preocupación una vez se expidió el incremento del salario mínimo, porque entre otras, el incremento había que hacerlo por los tiempos legales. Teníamos tiempo hasta el 30 de diciembre para hacerlo, y solo después del 15 de diciembre supimos que no hubo concertación en la comisión respectiva para lograr un acuerdo entre trabajadores y empresarios en el incremento. Así que esperemos en los próximos días, esta semana o a comienzos de la próxima semana, para que el país conozca el decreto
que ya está muy avanzado. Perfecto, ministro. De nuevo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día. A ustedes muy amables, muchas gracias.